buen día, compañeros. A continuación, les vamos a hablar sobre la odontología en los tiempos del Renacimiento. Primero que nada, hay que ponernos en contexto. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento ideológico y cultural de entre los siglos XV y XVI, durante los cuales hubo grandes avances en distintos campos, tales como el arte, las humanidades y la ciencia, de la cual hablaremos hoy enfocándonos en la odontología. Todo comienza con el fin de la era de los barberos sacamuelas. Sí, escuchaste bien, barberos sacamuelas, ya que en esta época, cuando ibas al barbero a hacerte un corte, si te llegaba a doler una muela, el barbero estaba calificado para esa época en quitarte el diente que te dolía. Pero, ¿por qué era esto? Pues, resulta que en esta época la odontología no era considerada como una medicina. Tanto así que los cirujanos y médicos de la época se mostraban reacios y rechazaban cualquier petición para poder trabajar en esta área, ya que lo consideraban un trabajo demasiado simple y se veían a ellos demasiado calificados para hacerlo. Cabe recalcar que los procedimientos no se llevaban a cabo igual que en la época actual, ya que eran extremadamente dolorosos, tanto así que eran necesarios unos tambores que sonaran mientras el procedimiento era llevado a cabo, para poder apaciguar los gritos de los pobres pacientes que sufrían. Sí, sé lo que están pensando, y créanme, yo también me siento feliz de haber nacido en esta época. Pero bueno, continuemos. A partir de la idea de querer cimentar y separar cada profesión, en 1368 se formó el gremio de maestros cirujanos, y en 1462 se forma la Compañía de Barberos de Londres. En cada uno de los bandos había grandes científicos, pero nunca faltaban los inescrupulosos, que sin ningún nivel profesional ejercían de pueblo en pueblo la profesión. En 1535, el número de cirujanos creció de forma exponencial, ya que muchos monjes fueron expulsados de sus templos, los cuales poseían conocimientos básicos en los campos de la cirugía y la medicina, así que decidieron ejercer la profesión. El conflicto entre barberos y cirujanos llegó a su clímax a mediados del siglo XV, cuando Enrique VIII decretó la creación de la Comunidad Real de Cirujanos Barberos. A cada gremio le concedió una carta real, la cual delimitaba los campos en donde podían trabajar. O sea, los barberos ya no podían ejercer ningún tipo de cirugía, y los cirujanos ya no podían ni afeitar ni cortar el pelo. Pero lo más importante fue que en 1551 los sacamuelas, como eran conocidos en ese tiempo, empezaron a ser aceptados en el gremio, o sea que la odontología empezaba a dar sus primeros pasos para ser aceptada como parte integral de la medicina renacentista. Y ahora vamos a hablarles de algunos de los más grandes exponentes de la odontología en el Renacimiento. Da Vinci fue un gran aportador para la anatomía, con su increíble talento a las artes. Comenzó a estudiar la boca y los dientes, ya que a él esto le servía para dar un carácter a sus personajes tallados en mármol o plasmados en lienzos y murales un poco más real. Estudió la composición del cuerpo humano, sus músculos, huesos, nervios, incluso los vasos de la cara. Además, empezó a contabilizar el número de dientes y su disposición. Con esto conoció las consecuencias fisonómicas de la desdentación, las arrugas, rictus y vacíos. Una prueba de ello, por ejemplo, es el dibujo de 5 cabezas grotescas, conocido famosamente como los caracteres, donde la cavidad bucal, los maxilares, labios y los dientes, o incluso su carencia, determinan el temperamento de cada una de ellas. Increíble, ¿no lo creen? Leonardo da Vinci estudió el cráneo con el más mínimo detalle, llegando incluso
a describir el seno maxilar 150 años antes de Nathaniel Haymor. Describió con pormenores los dientes y por primera vez estableció la distinción entre molares y los premolares. Con razón se dice que Leonardo da Vinci descubrió el seno maxilar, aunque la completa descripción del mismo la realizó Nathaniel Haymor en su obra Corporis Humani Disquisitio Anatomica, que fue en el año 1651. Dato interesante: ¿sabían que Da Vinci diseñó el primer prototipo de la bicicleta moderna? Bueno, volvamos a lo que vinimos. La creciente profesionalidad de los cirujanos europeos durante el siglo XV y XVI es atribuible, en parte, a los grandes avances realizados en el campo de la anatomía y por otra parte a la creciente demanda de especialistas, debido a las continuas guerras de ese periodo. La incorporación de la pólvora en el siglo XVI causaba que las heridas recibidas en el combate tendieran a ser más y mucho más graves. Muchos profesionales cirujanos alcanzaron la más estatus dentro de la profesión médica, siendo aceptados como iguales a los doctores en la medicina de los más altos círculos. El primer tratado importante en la cirugía militar fue el libro de cirugía de heridas de Jerónimo Brunswick, que fue el año 1450 a 1533. Él introdujo un buen número de técnicas innovadoras, como la unión de vasos sanguíneos con ligadura y sutura para acercar los bordes de la herida. Para nosotros es de un gran interés sus ilustraciones de instrumental de operación, ya que nos da una idea precisa del tipo de cirugía practicada en aquellos tiempos. Brunswick no da ningún consejo sobre la reparación o sustitución dentaria, a pesar de que examinaba las heridas de la boca y sus tejidos circundantes. Diseñó un inteligente soporte para la barbilla en los casos de fractura de maxilares, que consistía en una copa de cuero sujeta con cintas en la parte alta de la cabeza. Él empezó a observar que cuando los maxilares llegan a sufrir una fragmentación, se debe colocar de nuevo los dientes del paciente en su posición original y unirlos con alambre. Un cirujano de dudoso carácter moral que fue expulsado de varias ciudades fue Walter Hermann Reeve. Es importante por haber escrito un tratado de cirugía, el Großschwierer oder Großschwierer. Aplícate, tú puedes. El Großchirurgie oder Vollkommenen Kundarzne. Dass diese Zukunft restlos uns gehört. El cual contaba con magníficas ilustraciones de instrumentos utilizados en odontología. A pesar de que la obra no trataba de odontología como tal, Reeve decidió incluirlas, según dice, porque tenía la idea de tratar las infecciones dentales en un volumen posterior, idea la cual nunca se pudo llevar a cabo a causa de su prematura muerte. Siguiendo con la lista de figuras importantes del Renacimiento, es hora de hablar de Andrés Vesalio. Vesalio fue quizás la persona que se encargó de hacer la anatomía la ciencia que hoy es, una ciencia viva y activa. De sus más grandes aportes está refutar muchas de las teorías que tenía Galeno, diciendo: Galeno nunca ha diseccionado un cuerpo humano recién fallecido. Vesalio también fue el autor de uno de los tratados de anatomía más importantes de todos los tiempos, De Humanis Corporis Fabrica. Aunque la obra no habla exclusivamente sobre odontología,
Aquí fue donde Vesalio estuvo en desacuerdo con varias de las teorías de Ganello, refutando la idea de que los dientes son huesos. Sin embargo, compartió la idea de que los dientes siguen creciendo a lo largo de la vida de una persona, confundiendo el crecimiento con la erupción de dientes después de la pérdida de un diente antagonista. Así como todo buen maestro, Vesalio tuvo varios discípulos que decidieron seguir con su trabajo después de su fallecimiento. Algunos de sus discípulos más destacados fueron Falopio, Eustacio y Colombo. Empecemos por este último. Mateo Reardo Colombo fue uno de los primeros discípulos destacados de Vesalio. Uno de sus aportes más significativos fue que al diseccionar fetos se dio cuenta de que esos presentaban los folículos dentales, refutando con esto la teoría de que los dientes de los bebés se generan gracias a la leche materna que ingieren. No obstante, perpetuó la teoría de Vesalio de que los dientes, al igual que una planta, nacían de las raíces de los dientes ya caídos. La clara demostración de cómo se forman los dientes fue dada por otro de sus alumnos, Gabrielo Falopio, ya que éste demostró que los dientes permanentes se forman independientemente de los dientes primarios, entre otros descubrimientos, como el nervio trigémino y el auditivo, así como el paladar duro y el paladar blando. Eustaquio, por su parte, también fue discípulo de Vesalio, con varias aportaciones muy importantes, tales como la descripción de la trompa de Eustaquio y el nervio abductor. Tal vez uno de los mayores logros de este importante hombre fue escribir el Opúsculo sobre los dientes, el primer libro dedicado exclusivamente a la anatomía e histología dental en la historia, cuyo contenido abarca histología, morfología, fisiología dental con descripciones de la formación, irrigación dental, cámaras pulpares y crecimiento. También describió con lujo de detalle cada función de los dientes, explicando la relación con la estructura de cada uno de ellos. En 1552 terminó el Tabulae Anatomicae, el cual fue un conjunto de láminas dibujadas por él mismo, las cuales permanecieron sin publicar en la Biblioteca Papal 162 años, siendo publicadas finalmente en 1714. En los siglos XV y XVI, la práctica de la odontología en las islas británicas estaba un poco anticuada, mientras que en el resto del continente la gente tenía una gran preocupación por sus dientes e higiene dental. En 1517, el sacerdote médico Andrew Bort publicó un libro donde muestra mucho su interés odontológico. Empezó a dar recomendaciones de tratamientos y remedios muy inútiles, pero en esa época le hacían caso al libro del sacerdote. Incluso se llegó a creer que si hacían fumigaciones en la boca, podrían expulsar el gusano dental, lo que hoy conocemos como la caries. Bort no salvó muchos dientes con su publicación y sus tratamientos, pero quiso intentarlo. Él decía que el diente es un hueso sensible, que estando en la cabeza de un hombre vivo, tiene sentimientos, más que cualquier otro hueso del cuerpo humano. Por lo tanto, el dolor de muelas es un dolor extremo. Philip Baruch creía como Bort en las sangrías. En 1583 publicó su libro El método de la física. Repitió incansablemente que los dientes son una corrupción de los humores. Empezó a estudiar las úlceras de la boca. Por ejemplo, él decía que si era amarilla, indicaba un exceso de bilis en el sistema. Si era blanca, demasiada flema, y así sucesivamente. Si quisiera que retuvieran algo de toda esta presentación, sería las grandes mentes que vivieron durante esta época, las grandes invenciones que hicieron y los grandes aportes que tuvieron a todo tipo de campos, ya que esas fueron las bases que nos dieron lo que es la odontología hoy en día.
Esperamos que hayan disfrutado de la presentación y les agradecemos muchísimo su atención.